en otras pláticas, ¿no? Ajá. Sí, ya nada más estábamos despidiendo al maestro Manuel, pero sí, ya lo estábamos viendo, por eso le dije, ya lo habíamos visto, no se salía. Muy Sí. bien, pues les presento al doctor Orlando Castillo Santiago. Él por ahí ya estuvo participando con mi compañero Mike en otro seminario. No sé, algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar con él. Él está actualmente como docente, profesor investigador de carrera asociada, tiempo completo. También pertenece al Sistema Nacional de Investigación del CONACYT, con grado de candidato a investigador. Es doctor en estudios jurídicos con orientación en Derecho Procesal del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es también maestro de Derecho por la Universidad de Tabasco. Tiene un amplio conocimiento y pues ya sabemos cómo se desarrolla la ponencia. Es 1 hora y media, maestro, es de 6 a 7:30 y media hora de preguntas. Si usted requiere que le conteste el auditorio, ellos tienen entendido, tienen apagado micrófono y cámara, pero si usted requiere que le contesten alguna pregunta, ellos lo estarán haciendo. De igual manera, las preguntas de la última media hora, que son las que ya es la ronda, me las estarán mandando a mí en el grupo de WhatsApp y yo después se las estaré mandando yo a usted para que usted tenga la oportunidad de leerlas. Pues sin más, los dejo con usted, maestro. También, no sé cómo decirle maestro, doctor. Como sea. Pues no, muchas gracias, mucho gusto. Para mí es un placer pues estar contribuyendo y participando pues con todos ustedes. Agradezco enormemente la atención que tienen para conmigo. Por ahí envié un material que son las diapositivas que vamos a estar desarrollando en el lapso de estas pláticas que tenemos pendientes. No se pueden compartir o ya las compartieron con los muchachos. Ya los tienen todos, cada uno de los compañeros asistentes ya lo tienen. Yo se las, cuando me la proporcionaron, yo se las mandé a ellos para que le dieran una revisada y también usted les vaya diciendo en dónde se van a estar encontrando. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues comenzamos. El tema a desarrollar y en el cual me he enfocado últimamente en una investigación es en los niños. Para tratar ese tema de los niños, pues es muy, pero muy amplio, puesto que pues, existe un enorme catálogo de derechos. Lo que sí les pido, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos, porque por ahí estoy escuchando ruido. ¿Sí? Sí, bueno. Uno de los tantos asuntos que se deben de atender, pues, es a los niños, pero los niños migrantes, los que se encuentran en tránsito por territorio mexicano. Si bien es cierto, es una de las grandes problemas de los países, no de menos es cierto de que, pues, de que existe una constante violación a sus derechos. Violaciones que pueden ser el no hacer o el no atender este fenómeno social, se estaría participando en atentar con el derecho fundamental de ellos. Bueno, comenzando con las diapositivas que les envié para que vayamos desarrollando el tema. En la segunda diapositiva estamos viendo que este fenómeno social se va incrementando totalmente. Teníamos que últimamente en el año, permítame, que en el año, sí me ven, ¿verdad? 2019 se incrementó un 37.9%. Es un incremento totalmente o bastante considerable, pues porque se tiende a que cada día
por México se está transitando o están transitando niños. La UNICEF habla de que define a los niños y niñas como unas personas que por su condición física, económica, social o cultural se encuentran en un estado vulnerable. Hay que atender que el hecho de estar en esta minoría de edad los hace del beneficio de una protección más amplia. Todos los niños tienen unos derechos que se encuentran plasmados en la Convención de los Derechos del Niño, y muchos países, entre ellos México, se encuentran sometidos a esa jurisdicción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darle una protección amplia a estos derechos de los niños. Esta protección es única y exclusivamente para que nosotros podamos, o los estados o los países que se encuentran sometidos a esta jurisdicción, se encuentren en un nivel en donde puedan darle los elementos necesarios para que se encuentren en un estado igualitario. Hay que entender que para que se encuentre en un estado igualitario sobre esta protección, se tiene que atender o tienen que implementar políticas públicas para lograr dar lo que se diría la equidad para que se puedan atender estos derechos de los niños. La UNICEF, que es un organismo en donde su principal preocupación es primero identificar el fenómeno, después es cómo evoluciona este fenómeno y cómo atender este fenómeno. Sabemos que cada uno de los países, llámese del lugar en donde son los niños, las niñas, niños o adolescentes, y tienen que atender este tipo de políticas públicas. Pero también en México se tiene que atender esta forma de cómo tratar a este grupo vulnerable. Regularmente, y se ha detectado que los niños que pasan por territorio mexicano, pues en algunas ocasiones van acompañados y en otras ocasiones no van acompañados, pero su principal objetivo no es quedarse en territorio mexicano, sino es llegar a los Estados Unidos. En esta ocasión vamos a hablar los niños migrantes, los que van en tránsito, los que se trasladan, puesto que también en México tenemos un alto índice de niñas, niños que cruzan para Estados Unidos y que, pues bueno, también son víctimas de violaciones constantes a sus derechos. Pero las violaciones constantes a sus derechos, pues es los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América es un país que no se encuentra bajo la jurisdicción de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, lo que ellos justifican, o lo que justifica el gobierno de los Estados Unidos, es de que no se encuentra sometidos a esa jurisdicción porque está hasta de más, porque sus mismas leyes, sus enmiendas, su constitución, prevalece el derecho que les tiene que otorgar a estos niños. Bueno, este es el justificante que se da. México, pues México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha atendido esta situación, pero lo atiende de una manera general. Es necesario que vayamos individualizando este grupo vulnerable de las personas mayores. Y no es porque las personas mayores no sean sujetos de la protección y de salvaguardar los derechos humanos, sino que, como lo repito, el estado o la situación de minoría de edad hace que sean vulnerables. Si imaginemos que las personas mayores sufren violaciones constantes a sus derechos, pues imagínense unas personas que no pueden manifestarse de una manera plena, que no pueden exigir sus derechos fundamentales, como es la alimentación, como es un lugar donde dormir, como es tener un aseo en cuanto a su persona. Pues es casi imposible de que esto lo puedan hacer. Y esto es preocupante. ¿Por qué?
porque pues esto va a traer como consecuencias el que impacte a todas las sociedades, a todos los estados, sobre el efecto que pueda darse. Es la causa y el efecto, pero la causa puede tener varias aristas, ¿no? Pero el efecto pues va a recaer igual, ¿no? Va a recaer en un fenómeno que, que es la consecuencia del no hacer dentro del haber o en la actualidad, ¿sí? Otras de las instituciones o sociedades civiles también están preocupadas por esta situación que se está dando con la violación constante de las niñas, niños o adolescentes que se encuentran en tránsito por territorio mexicano. Hay que ver que hay dos tipos de formas en que estos niños transitan. Actualmente son los niños o los infantes que se encuentran acompañados de su padre, de su madre o de ambos. Y también se está dando un fenómeno social en donde son niños no acompañados. Esto los hace, si ya son vulnerables por el hecho de estar en tránsito y no cumpliendo con las formalidades que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder ingresar a un país, pues, y van con sus padres, imagínense solos. Estos infantes se encuentran en constante peligro, tanto en su persona como psicológicamente. ¿Qué es lo que los orilla? Pues bueno, como lo decía, las situaciones económicas, culturales, sociales, falta de empleo, es lo que orilla que tienen que emigrar de su país de origen. Sin embargo, los estados por donde se encuentren en tránsito o incluso el estado mismo, pues tienen que utilizar las políticas públicas encaminadas para que pueda atender las necesidades de estos niños, las necesidades mínimas. ¿Es una obligación? Claro que es una obligación. ¿Por qué? Porque si estos se encuentran sometidos a la jurisdicción de los tratados internacionales, como lo es la Convención de los Derechos del Niño, como son diversos tratados que se encuentran dentro de la Haya, de la Convención de la Haya, pues tienen que realizar políticas públicas encaminadas a eso. Dentro de mi investigación no es nada más señalar o adjuntarles el problema a los estados, sino es revisar la problemática, cómo nosotros podemos identificar esa problemática, cuál sería el efecto que pudiera tener el no hacer dentro de esta problemática y qué tenemos que hacer dentro de esta problemática, ¿sí? Pues hasta además las noticias hablan por sí mismas. El Estado, aunque no estemos en estados fronterizos, por ejemplo, donde yo radico, que es Tabasco, estamos con Guatemala, colindamos con el país de Guatemala, y eso hace un tránsito constante de personas que se están migrando para los Estados Unidos. Algunos se quedan en México, otros no. Pero, pues bueno, este es un campo o es una línea obligatoria que tienen que hacer para llegar a la otra línea fronteriza. Entonces, pues tenemos palpable este tipo de situaciones. Es muy común ver a niños en los cruceros de las avenidas principales. Es muy común ver a niños pidiendo caridad. Es muy común ver a adultos con niños bebés, con niños de 5, 6, 7 años, pero también hay niños solos. Imagínense ustedes un niño de 6, 7, 5 años en la nada, en un país que para comenzar no es su país, no tiene los mismos usos y costumbres de su país, incluso hasta la misma alimentación.
Y pues bueno, llegaron, ¿por qué? No porque ellos quisieran, no porque ellos tuvieran la intención de ir de su país, de su comunidad a otro país, sino porque los orillan a poder transitar por un país. Regularmente son los padres o los padres son los que se van. Muchos de los niños que salen acompañados, pero en el transcurso del viaje sus padres mueren, sus padres son secuestrados, sus padres son, incluso se maneja o se habla sobre la trata de personas, que es un problema grave, pero sí hay ese tipo de situaciones y eso se puede constatar en los refugios que existen en los estados fronterizos. Pero bueno, este tipo de fenómenos se tiene que atender en atención con dónde va a repercutir, cuáles serían las consecuencias que podemos nosotros tener o que puede tener un Estado en no atender de manera pronta, de manera eficaz este fenómeno social. Si bien es cierto, cada estado pues sufre con uno de los problemas que es la pobreza y lo hace con sus mismos ciudadanos, ¿no? La pobreza pues tiene políticas públicas que van encaminadas para atenderlas de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que le toque a cada uno de los gobernantes, ¿no? Y a los planes estatales de desarrollo que tengan los estados por los cuales esté el tránsito del niño. Pero en ninguno de ellos se atiende a este tipo de situaciones. Revisando las estructuras que existe por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues sí existe unos lineamientos de atención, pero de una forma muy generalizada. No se utilizan actualmente protocolos que cumplan con la finalidad de una protección amplia para con este tipo de niños. ¿Y por qué puede repercutir? Bueno, para ello es preciso, es necesario apoyarse de otras disciplinas que están dentro de las ciencias, como es la sociología jurídica. Dentro de la sociología jurídica nosotros podemos entender al individuo mismo, el estado en que se encuentra y también su condición étnica, su condición cultural. Con ello nosotros podemos identificar primero la problemática que puede dar. Repito, la problemática no es las causas que dan el por qué están migrando de un país a otro, sino la problemática que se está dando con el tránsito que tienen este grupo vulnerable, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Ellos por sí mismos y después de realizar entrevistas y tests, ellos no saben por qué se está migrando, ellos van siguiendo a sus padres, ellos en sí no saben ni ni qué es la economía, ni qué es dinero, ellos lo único que buscan es comer y pues por lo tanto entonces no saben si ellos se encuentran en esa situación por las condiciones físicas, por las condiciones económicas, por las condiciones sociales, ¿sí? O culturales. Esto ya tienen una percepción mucho más definida los adultos. Y estos adultos, pues claro está, son los que sí saben a dónde van, sí saben los problemas a los que se enfrentan y saben las consecuencias que pueden tener. Incluso saben si se encuentran aptos para resistir cualquier evento que pueda atentar contra su vida y contra su salud. Pero un infante, una niña, un niño, un adolescente no lo hace. Entonces, no tiene definidos esos conceptos para poder identificarlos y poder justificar el por qué se encuentra en un territorio o en un país donde no es de su origen. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si este fenómeno social
no se atiende de una manera eficaz. Bueno, actualmente existen un alto índice en cuanto a personas que cometen actos ilícitos. Esto detona un incremento en homicidios, un incremento en robos, un incremento en homicidios, robos y, pues bueno, asaltos, que bueno, viene siendo casi lo mismo, ¿no? Se ha dado, ¿por qué? Porque a través de transparencia se han solicitado informes y estos informes detonan precisamente en los estados o en los municipios en donde se están en tránsito estas personas o los adultos junto con los menores que se encuentran en tránsito. Entonces, si nosotros no atendemos esta situación, si no atendemos este grupo vulnerable y si no realizamos protocolos que vayan encaminados a poder satisfacer las necesidades prioritarias, pues por pura lógica va a incrementar que es el alto índice sobre actos que sean considerados como delitos. ¿Qué pasa también con la forma de cómo los estados a través de sus organizaciones o a través de sus instituciones no atienden de manera oportuna este problema social, bueno, este fenómeno social, pues bueno, se incrementa totalmente y totalmente algún conflicto, ¿no? Un ejemplo, ahorita pues estamos atravesando por una situación de salud, la pandemia. Imagínense, muchos estamos resguardados en casa, pues tratando de pasar en lo que se pueda sobre situaciones que no podamos contagiarnos, pero algunos ya se pusieron a pensar sobre estos grupos o este fenómeno. O sea, de los adultos, pues quizás puedan regresar otra vez a su país y los niños que quedaron en tránsito, esos niños, pues bueno, actualmente no existe una política pública que pueda atenderlos. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de ingresos por nuestro territorio. Si nosotros tuviéramos un padrón de quiénes son, cómo son, de dónde son, así tipo INE, pues bueno, pudiéramos en su momento identificarlos. ¿Y por qué digo? Es algo medio, podrán decir que es algo medio complicado, pero una persona que ya ingresó y que fue deportado, seguramente lo va a volver a hacer. ¿Sí? A una persona que ya ingresó y que ya tomamos el control de quién es, cómo es, sus rasgos, características, para poderlos identificar, pues ya sabemos que si el día de mañana lo deportan, porque esos datos son datos duros, fidedignos, eso sí los podemos tener, y posteriormente vuelven otra vez a ser detenidos en territorio mexicano. ¿Por qué? Pues porque ya es una persona que está reincidiendo al momento de ingresar, pues ya tenemos un control de quién fue. Tú ingresaste en tal fecha y pues bueno, por cuestiones del tiempo, de la edad, pues ya tenemos algún dato o vestigio de poder ir identificando a este tipo de problemáticas, ¿no? No se tiene y los niños que pudieran tenerse dentro de cualquier centro de detención por parte del Instituto Nacional de Migración, pues bueno, pues no actualmente a través de solicitud de información nos han arrojado datos muy específicos en donde pues no se cuenta como una herramienta primordial el tener pues el personal capacitado para poder atender a este grupo vulnerable. ¿Qué quiere decir? Alguien que pueda tener el diálogo con una niña, un niño o un adolescente. Hay que ver su madurez, su grado de entendimiento.
para poder tratarlos como tal. Y tratarlos como tal, no por igual. Hay que entender que la igualdad no es lo mismo que la equidad. Entonces nosotros tenemos que saber cómo tratar a un niño que, por ejemplo, fue sometido a abuso sexual, fue sometido a torturas, fue sometido a que los obligaban a matar a otras personas o son sometidos a que vean la cuestión de la violencia como algo cotidiano y algo normal, a niños que posiblemente fueron detenidos sus padres y pues de una u otra manera los padres los tenían cierta protección, pero como cuando existe la detención no pueden estar las personas adultas con los infantes y por lo tanto los dividen. Y esto, pues bueno, esto se tiene que hacer para la misma protección de los mismos infantes. Sin embargo, podemos visualizar o hemos visualizado que no existe una selección en cuanto a esta madurez para con los infantes que ponen en mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que un niño que posiblemente no tiene un concepto de un concepto sobre hechos muy en específicos, por ejemplo, para determinar el grado de afectación o el grado de peligro, y otro niño que lo tiene bien definido, ¿por qué? Porque ya participó, porque ya lo vio, entonces rápido es sujeto, puede ser sujeto de que lo pueda involucrar en una mala percepción. Y bueno, esos son las cuestiones de conceptos muy básicos, ¿no? Y pues bueno, también nos podemos encontrar en conceptos que se puedan dar en cuanto a la sexualidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es porque los niños estén mal, sino porque los niños tienen que ser atendidos de acuerdo a sus mismas necesidades, de acuerdo a sus mismas necesidades físicas y psicológicas, que lo más preocupante es la psicológica. ¿Por qué? Porque los niños, esos niños al rato o cuando crezcan, estos niños pueden ser el próximo ente que pueda atentar con la vida, pueda atentar con el patrimonio, pueda atentar con la persona, con el cuerpo de alguien. Y pues si nosotros no nos preocupamos en poder identificarlos, en poder darles las atenciones propias para poder subsanar este fenómeno social, pues estaríamos contribuyendo en que prevalezca este tipo de conductas, ¿sí? Quiero pues hacer una alusión en cuanto a la situación que estamos viviendo, la situación de salud. Si nosotros vamos y nos recomienda que nos quedemos en casa y que no se realicen reuniones. ¿Por qué? Porque nos podemos contaminar con el virus, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos con otras personas que tienen el virus, ya nosotros nos contaminamos y vamos contaminando y formamos un problema. Y aquí en esta situación es un problema de salud. Pues bueno, ahí podría darse una similitud porque es un problema social, ¿sí? Entonces, el ser y el deber ser es parte fundamental para poder entender este fenómeno y de gran importancia. El ser es de que se le dé una atención a los niños, ¿sí? ¿Cómo? Pues bueno, dándoles dónde dormir. No es lo mismo darles dónde dormir que adecuar el lugar para que tengan la mayor seguridad para ellos en cuanto a su nivel o a su estado físico y psicológico, ¿sí? Entonces, no por el hecho de ponerles unas camas y todas así en fila, y bueno, yo ya he estado, ya estoy dándole la atención en cuanto a que puedan tener un lugar donde dormir. Entonces, hay que verlo de una manera más objetiva, no cumplir de una manera subjetiva.
Clases, los niños tienen derecho a la educación y eso es fundamental. Estos niños reciben educación. Dentro de esa educación que se les pudiera dar como un protocolo que se puede implementar, debería de ser una educación enfocada de acuerdo a su nivel y de acuerdo a los valores, que es parte fundamental que se tienen que hacer. Darle una educación de saber cuáles son las autoridades, a quién recurrir, cómo manifestarse. O sea, eso puede canalizar para que estemos fortaleciendo primero los valores y fortaleciendo las situaciones en cuanto a poder actuar, desarrollar la cuestión psicológica de ellos. Los derechos humanos son muy claros, dicen que tiene que haber unos derechos sin distinción y esta distinción no se puede dar o no puede prevalecer la nacionalidad, tiene que ser por igual, ¿sí? Por igual tiene que darse esos derechos humanos y no puede ser tampoco que se empiecen a prejuzgar por su residencia y ni mucho menos por su edad. Dentro del catálogo que hay en cuanto a los derechos de los niños, es muy amplio. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derechos a la vivienda, tienen derechos a los alimentos, pero alimentos que cumplan con con el buen desarrollo físico. ¿Qué quiere decir? Estos niños, al igual que todos los niños, no es nada más por darle los alimentos como tal. No, sino estos niños tienen que ir, esos alimentos tienen que ir de acuerdo a las necesidades que tengan los mismos niños, ¿sí? No basta nada más con darles pues pura sopa, no basta con nada más darle pura carne, sino tiene que ser algo balanceado. Digo, quizás estamos hablando de que eso puede ser un Estado de Derecho y que solamente eso lo podemos ver en el País de las Maravillas, ¿no? Pero sí ahí está, ahí lo dice nuestra Constitución, lo dicen la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, la Ley de Migración, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que fue publicada el 4 de diciembre del 2014. Ahí está, ahí describe todos los derechos de la infancia, el trato digno, la buena relación con sus padres, el poder manifestarse, el poder tener un lugar digno, digno para dormir, un lugar digno para comer, un lugar digno para poder tener o tener un área de esparcimiento. No puede ser tratado como una persona adulta. Es por eso que urge, es sumamente necesario que se implementen políticas públicas que vengan a poder satisfacer estas mismas necesidades. Como bien sabemos, los derechos de migrantes, por ahí se los participé, pues tienen el derecho de nacionalidad, tienen el derecho de libertad de tránsito, seguridad jurídica, debido proceso, asistencia consular, no pueden ser discriminados, tienen que darle la protección de la unidad familiar, un alojamiento digno. Todos esos son derechos que tienen los migrantes. Sin embargo, no existe una forma en que estos migrantes sepan cuáles son sus verdaderos derechos. Existen ONGs, existen organizaciones civiles que se encargan de poder poner su granito de arena, pero no es obligación de las ONGs, es obligación del Estado mismo el poder satisfacer estas necesidades, el poder darles a los niños, niñas, niños, adolescentes una especial protección, ¿sí? Atendiendo el principio del interés superior del menor. Pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos decir que, o muchos pueden decir que esto puede ser un gasto innecesario. Pero si nosotros lo vemos a través de unas políticas públicas objetivas,
si nosotros lo vemos a través de una evolución que se está dando este fenómeno social a través de la sociología jurídica o de la misma sociología, podemos atender que podemos bajar a un futuro el nivel de delincuencia. Podemos disminuir el tránsito posiblemente de estas personas. Estados Unidos, a través de sus paquetes de apoyo, ha destinado este tipo de ayudas, ¿no? Ayuda puede darse, pero este tipo de incentivos a los países que tienen el problema de pobreza, de desempleo, y que pues provoca que tengan que migrar a otros estados. Pero necesitamos unas políticas públicas que en verdad satisfagan esta necesidad. México no lo puede ver como un gasto innecesario, sino por el contrario, tiene que invertirles para tener puede tener un beneficio a largo plazo. Son áreas de oportunidades, pero pues tenemos que darles ese tipo de atención, tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que señalar con una investigación profunda, real, con una investigación objetiva, con datos duros, cuál es la problemática, identificar ese fenómeno social, qué hay dentro de ese fenómeno social y cuáles serían los beneficios si utilizamos unas políticas públicas que vengan a satisfacer este fenómeno social. La palabra, como lo dice, y que es muy importante señalar, bienestar. Bienestar es el completo, es el cúmulo de todos los derechos que pudieran darse. Y la Convención de los Derechos del Niño señala a grosso modo que el niño tiene que tener bienestar. Entonces, el bienestar es lo más amplio que se pueda dar. Si nosotros hablamos de alimentos, es bienestar, pero el alimento como tal forma parte de uno de los íconos que se puedan dar dentro del bienestar. El solo alimento no es el bienestar. La salud forma parte también de algo que pueda dar el bienestar, pero la sola salud no nos da bienestar. El esparcimiento, que es algo sumamente importante para el buen desarrollo físico y psicológico, también es necesario. Entonces, el bienestar se da con el cúmulo de todos estos derechos que deben de satisfacer el buen desarrollo físico y psicológico del menor. Pues siendo un poco no tan repetitivo, pues es lo más importante que se tiene que atender, es lo que se tiene que ver, no como algo que nos pueda quitar o puede mermar la economía, sino hay que visualizarlo como un área de oportunidad. ¿Para qué? Pues primero como humanidad, o sea, es doloroso ver a niños pidiendo limosnas, y no existe ninguna institución que pueda satisfacer esas mismas, las mínimas necesidades de esto. En el derecho comparado, en Costa Rica no existe ese tipo de fenómeno social. Ellos lo erradicaron. ¿Cómo? Pues bueno, siendo mucho más enérgicos al momento de aplicar y fincarle responsabilidades a quien las deba de tener, y eso se encarga el Estado. Este tipo de políticas públicas logró bajar el alto índice de niños que pudieran encontrarse vulnerables en ese tipo. Y pues siendo con los padres en este caso, y si no son con los padres, pues el niño entonces ellos responden por estos niños para poder satisfacer esas mismas necesidades.
Creo que sí, sí estamos a tiempo todavía. Por ahí, dentro de las mismas diapositivas, hago una cifra de menores que se pudieron identificar, pero nada más como datos, como números, no se identificaron de una manera plena que pudiéramos tener unas fichas para poder en su momento individualizarlos, sino formaron nada más unas gráficas más. O sea, ¿qué quiere decir? Que única y exclusivamente dijeron, por ejemplo, del Salvador venían 8,272 niños. De Guatemala, 24,638. De Honduras, 14,785. Un total que se dio hasta de enero a mayo del 2019 de 47,695. Pero de estos que viajaron solos y que se identificaron, muchos sí llegaron o quién sabe si se quedaron por algún territorio, por alguna parte del territorio mexicano, otros fueron deportados, pero no sabemos si ese niño o esa niña o ese adolescente el día de mañana pues vuelve otra vez a ingresar a nuestro país. Pues no sabemos. Para comenzar, viene ya siendo un poco mayor, ¿no? Y dos, no sabemos cómo venga ese niño ya hecho un adulto y cuáles serían las consecuencias que pueda tener un país o sus ciudadanos con el tipo de conducta que pudiera tener este infante. Es muy, muy, muy duro y muy problemático. Como les digo, trato de aportarles datos duros y estos los hago solicitando informes a través de transparencia. Entonces, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ahí les comparto una, eh, una petición sobre datos y de acuerdo al resultado que nos dan, pues nos dice que nos dan cifras sobre los expedientes, de los expedientes que fueron abiertas por violaciones a sus derechos. Por decir, la edad menor de edad en niñas fueron 2,501 expedientes. En menor de edad niños, 3,163. Y migrantes, total, todos, fueron 2,586. Entonces, ¿qué quiere decir? Que día a día va creciendo el tránsito de niñas, niños o adolescentes por territorio mexicano. Y estos números de expedientes son nada más una mínima de los que pueden o los que pueden tener acceso a la justicia y los que no, ese es el grueso de esta población. Por ahí también les comparto datos duros, información fidedigna y se las hice llegar a través de las diapositivas en donde se ven cuáles son los estados donde por su condición geográfica o su situación geográfica, pues son el tránsito de los migrantes. Las principales problemáticas que se dan es denegar, restringir el acceso a los derechos fundamentales. Las políticas públicas no cumplen con la finalidad y en algunas son inexistentes para poder satisfacer una necesidad social. Sí, existen políticas públicas, como los comentaba, ¿no? El poder tener al migrante, pero nada más los tienen por el tiempo y luego los deportan. Pero pues a veces hay migrantes que tardan 5, 6, 7 meses y pues todavía no se pueden repatriar a su país. Pues bueno, ¿qué se hace? ¿Por qué no hacer algo útil para qué? Para concientizar, para que ocupe ese tiempo
en algo que sea de beneficio para la persona misma. Y bueno, hablando de las niñas, niños, adolescentes o del infante, pues bueno, para poder subsanar un poco o aliviar un poco los problemas que les pudieran haber pasado durante ese tránsito. Sabemos que psicológicamente, que viene siendo una ciencia que satisface el poder dar los resultados, o que es fundamental para dar resultados reales sobre esta problemática, señala que los daños pueden ser momentáneos, pueden ser tratados y en algunos momentos pueden ser irreversibles. Y cuando pueden ser tratados, pues es ahí donde el Estado puede aplicar un tipo de política pública que venga a aliviar un poco o a cambiar la forma de ver el mundo, de ver al ser humano por parte de este infante. Puede que venga un infante frustrado, puede que venga un infante renegando hasta de la misma personas, y ahí, si nosotros no lo atendemos cuando está en nuestro país y lo regresamos, seguramente va a retornar otra vez, pero como se dice a veces, ya revolucionado, ya con mucho mayor problemas. ¿Y estos a dónde va a impactar? Pues va a impactar en México, ¿no? Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿sí? Bueno, pues es todo. Les compartí una bibliografía, por ahí, para poder entender la forma de cómo dar respuestas a estas problemáticas. Como les comento, esta exposición de este fenómeno social no es nada más señalar el problema como tal, es decir, es que tienen derechos y estos derechos se tienen que satisfacer. ¿Cómo le vas a hacer? No nos importa. Tú eres Estado, tú te sometiste y tú hazlo. No, sino es el poder identificarlos. Ya los estamos identificando, lo estamos palpando, lo vemos. Y ahora, ¿cómo instruir, cómo encauzar, cómo poder ser la pequeña voz que pueda ser en su momento escuchada, y que puedan atender este fenómeno con las políticas públicas? Ya existen muchas voces, está la UNICEF, están varias ONGs. Entonces, pues nosotros dentro de la academia podemos fortalecer o podemos sustentar cómo se puedan atender este fenómeno. Por ahí, realizando el estudio de las políticas públicas que son fundamentales para poder buscar una solución a ciertos fenómenos sociales, como en todo, me topé con varios síndromes que se dan por parte de quien ejerce el gobierno y quien esté en turno, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de NIMBE, que son sus siglas en inglés, que es en mi jardín no. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien llega a ostentar o a poder, o que tenga en sus manos el poder dar, el poder hacer algo en beneficio de cierto grupo, en beneficio de cierto sector, pues bueno, no lo hace. Entonces, no lo hace, ¿por qué? Porque, pues, ¿para qué? Y dentro de las políticas públicas se señala que es un síndrome, el síndrome de NIMBE. Hay otro síndrome que dice que es el síndrome de NIMTO, que son sus siglas en inglés, ¿no? Y dice que durante la duración de mi mandato, no. O sea, primero, en mi lugar, no. Yo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a atender a los niños? Tengo muchos problemas con mis infantes de mi población, donde estoy ejerciendo mi poder. Pero bueno, el síndrome de NIMTO es, pues, dentro de mi mandato, no. Mejor
ni hago nada, no lo señalo nada más, como que sí, voy a atenderlo, que sí me preocupa, no atenderlo, que sí me preocupa, que ya lo tengo identificado, pero no ahora, o sea, hay otras prioridades. Y hay otro que es lo contrario del síndrome de Nimto, que es el síndrome de Gimby, y señala que es aquí es donde yo puedo atenderlo. ¿Por qué? Porque esto me va a causar un impacto y puede traer el día de mañana beneficios a mi gobierno y pues es lo más correcto, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, en el síndrome de Ginto es por decir, yo quiero que vengan empresas a que inviertan en mi estado. ¿Y cómo quiero que inviertan en mi estado? Pues bueno, pues te regalo las tierras, te puedo dar concesión del agua por tanto tiempo para que puedas fabricar refrescos embotellados, para que puedas provocar. Pues bueno, yo creo que aquí jugando con estos tipos de síndromes podría darse el síndrome de Ginto. ¿Por qué? Porque hacer que si estamos en un foco donde se puede detectar, es un lugar donde transita y mucho migrante y máxime tenemos datos de que que está incrementándose el de niñas, niños, adolescentes, bueno, traer una parte de las oficinas de la UNICEF y pues bueno, ponerlas en México generaría empleos, estaríamos viendo de manera directa un fenómeno social a través de la UNICEF. Pero bueno, yo creo que con el hecho de que ustedes me estén escuchando, con el hecho de que pueda expresarles parte de lo que, del haber, de lo que estoy investigando y que próximamente lo voy a aterrizar en algún artículo, en algún título de libro, yo creo que ya estamos haciendo bastante. Y máxime la atención que se está dando por parte de ustedes y pues, ante esta situación que la verdad es muy lamentable. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos por la de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, ya le escucho. Sí. Muy bien. Doctor, entonces, ¿le parece si empezamos con una ronda de preguntas y respuestas? Claro, claro, claro. Estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias. Pregunta Edith Flores. Primero opina, ¿sería importante y posible, doctor, tener un censo por estado de cada niña, niño y adolescente y que la autoridad vigile que realmente tuviera ampliamente su bienestar, tales como aumento, salud, educación? Claro está que aun cuando se establece en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, muchos infantes no la tienen. No me gusta comparar, pero tengo conocimiento de que en el país vecino, cuando el niño falta a clases, hasta un policía va a su domicilio por ellos. No sé si tiene alguna opinión sobre esta postura de la compañera Edith. Sí. Hola, mucho gusto, Edith. Mira, como yo les decía, el ser y el deber ser es sumamente esencial. Estados Unidos no se somete a ninguna jurisdicción. Estoy todavía en línea, ¿verdad? Bueno. Sí, está en línea, Sí. doctor. Creo que no me ve. Ahí está. Bueno, Estados Unidos no se somete a ninguna jurisdicción porque dice, nosotros sí cumplimos. O sea, ¿de qué me sirve el estar sometidos a la Convención de los Derechos del Niño cuando efectivamente un niño, una maestra, porque cuida mucho la cuestión de la educación, es el futuro de un país y no es tan mal? O sea, si tú cuidas al niño, estás y le das una buena educación, estás pensando, estás viendo a futuro. Tu visión es a que ese niño el día de mañana va a ser un deportista, va a ser un científico, va a ser un
profesor o va a ser alguien que pueda dar lo mejor de sí. Entonces, esa preocupación la transmiten con actos que están previamente diseñados por políticas públicas. En México tenemos tenemos la letra, tenemos el derecho. Sin embargo, no nos hace falta que esta letra, que estos derechos, que como vieron las reformas al artículo 4 constitucional, aterrice en que en verdad se cumpla. ¿Qué pasa? Lo hemos visto últimamente. Existe un padrón, y eso lo lleva la Secretaría de Educación Pública, de cuántos niños hay, cuántos niñas, el tipo de educación. Existe un padrón muy bien definido. Así debería de haber uno como en el INE, así deberíamos de tener uno de niños. ¿Por qué? Porque, pues bueno, existen otros fenómenos también que es muy amplio en la cuestión de los derechos de los niños. Imagínense los niños que se los llevan, los niños que secuestran. Entonces, pues luego andan viendo con alerta Amber, la alerta Alba. Entonces, pueden salir del país y es muy, muy fácil, los pueden llevar, o sea, y algunos niños, hasta si son niñas, les cortan el cabello y ya parecen niños y los visten de niño y ya son niños. Y las niñas pasa lo mismo, ¿no? Los niños les ponen vestiditos y ya. Entonces, no hay todavía un control que cumpla con la finalidad de la protección y de la identidad de estos menores. Ahora, ¿que se tiene que hacer algo? Claro que se tiene que hacer algo, pero eso yo considero que también debe de partir de nosotros mismos. Debe de partir de nosotros como padres, nosotros como tíos, nosotros como personas que tenemos o que convivimos con niñas, niños, adolescentes. Entonces, ahí es donde nosotros podemos inculcar esos valores. Digo, debería de ser por parte del Estado, pero no se puede, no se puede. Últimamente ya tuvieron que cambiar las políticas en cuanto a la cuestión de la alimentación y prohibieron que en las escuelas se vendieran papas fritas o se vendieran bebidas con gas endulzadas, embotelladas. Bueno, ya se está haciendo algo, pero vamos pero muy lento, muy lento, muy lento. La mayoría de quienes también ejercemos el derecho de litigándolo, pues lo hacemos palpable y lo hemos manifestado a través de las demandas de garantías y se nos ha dado favorable. ¿Por qué? Porque no estamos en ningún error, no estamos viendo o pensando de una manera podría decirse hasta mitológica, a lo mejor se pueda dar, no, está. México se somete a una jurisdicción y se somete a la jurisdicción de la Convención de los Derechos del Niño. Es más, tiene la obligación de salvaguardar esos derechos. ¿Por qué? Porque desde un inicio se sometió a la jurisdicción. Pasaron muchos años y tuvo que reformar su artículo 4 constitucional. Y después tuvo que sacar la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Para qué? Para poder satisfacer el haberse sometido a esa jurisdicción de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hay mucho por hacer. Necesitamos investigar, necesitamos que cada uno de ustedes ponga su granito de arena a través de la investigación, a través de la manifestación sobre la violación de esos derechos. ¿Para qué? Pues para que hoy lo dije yo, mañana lo dice otro compañero y así, solamente para hacernos escuchar ante pues, atrocidades. ¿Sí? Pregunta Erika. ¿Cómo afecta la migración en el desarrollo de los niños? Mira, la migración, para comenzar, le afecta psicológicamente, definitivamente. Cambia totalmente su manera de ver el mundo. Hay que entender que un niño, hay que ver también el grado de madurez, como lo dije al momento de
de exponer el tema. Hay que ver el grado de madurez. Hay que entender que cuando un niño sale, pues hay niños de 3, 4 años y estos niños pues no saben ni a dónde van, ni para qué van, ni nada. Simple y sencillamente pues van acompañando a sus papás. Pero un niño de 6, 7 años pues ya va articulando ideas, ya va dándose ciertas posiciones en cuanto al por qué se está trasladando. A lo mejor ese concepto o esa forma de pensar es transmitida de adulto a niño. Es decir, el adulto le dice, nos vamos a ir porque allá tenemos el sueño americano. Allá vamos a tener vehículos, vamos a tener casa, vamos a tener comida, vamos a tener... Esa misma idea es la que el niño quizás ya se la va formando. Y eso es seguramente, ¿por qué? Porque se han hecho evaluaciones para con niños y ellos van con esa ilusión. Pero, ¿cuál es el verdadero problema con estos niños? No es el sueño, no es lo que ellos se mentalizaron o es lo que le pudieron haber transmitido, sino es la realidad con la cual se encuentran y que no es nada que ver con el sueño o la vida por la cual ellos están pensando en buscar. Se encuentran con niños que duermen en la calle, que a veces no tienen, salen con su chamarrita, salen con su, pues, alguna frazada, sus zapatos, y en el camino se les pierden, en el camino se ensucian y aún así sucias, pues bueno, se rompen, se las roban y pues terminan durmiendo en cuestiones pues inhumanas, terminan durmiendo abajo de un ferrocarril, arriesgando su vida, terminan a veces separados de sus padres, perdidos. Entonces, imagínense cómo puede afectar la vida de un niño que lo primero que vive, no ve, vive una realidad y no es nada que ver con la realidad que él pensaba, la realidad imaginaria. Pregunta Jimena, ¿qué pasa cuando se identifica la calidad de migrantes, de niños, niñas y adolescentes que, primero pregunta, ¿qué pasa cuando se identifica la calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes? Después, ¿qué institución se hace cargo de la situación desde un primer momento hasta tomar una decisión? ¿Y a dónde se va el niño mientras se decide su situación? Supongo que aquí en México. Sí, sí, por el tema. Primero se identifica. El niño, primero, no existe en sí un protocolo. Te voy a hablar de lo que se puede percibir o lo que he percibido a través de las técnicas de investigación, ¿no? ¿Y cuál es una de las técnicas? Observar el fenómeno, observar. Después, documentarme. La entrevista forma parte también muy, muy importante. Regularmente, pues los niños se les somete a un interrogatorio, ¿no? A ese interrogatorio es donde viene de dónde eres, quién es tu papá, quién es tu mamá, con quién veniste. Datos muy generales, muy, pero muy generales. Y estos son realizados por el personal del Instituto Nacional de Migración, que es quien se encarga de identificar, detener, retener y en su momento repatriar a los migrantes. Se encuentran ante una situación donde hay niños que vienen dentro de un grupo, pero esos niños no tienen ningún familiar dentro de ese mismo grupo. O sea, hay niños que sí vienen con sus papás, hay niños que pueden venir con sus tíos, pero hay niños que vienen solos, que simple y sencillamente van con el grupo que llevan trazado un camino para llegar al país del norte, ¿no? Entonces, pues cuando hacen las redadas, cuando los detienen, el Instituto Nacional de Migración,
puede darse las personas para detener a los migrantes, puede ser seguridad pública del Estado, puede ser cualquier autoridad está facultada para en su momento detener, retener y poner a disposición ante la autoridad competente, que en este caso es el Instituto Nacional de Migración. Una vez que no logra identificarse, que no hay ningún dato que pueda arrojar de que ese niño es mexicano, ante esa situación los pone ante el Instituto Nacional, a disposición del Instituto Nacional de Migración. Migración los lleva a un centro donde los concentran a todos, ¿sí? En nuestro estado, en la República Mexicana, donde estamos rayando con Guatemala, por parte de Tenosique, ahí hay un centro y ahí todos los ponen para que los juntan y ya de ahí se preparan para poderlos repatriar. Pregunta a la psicóloga Alba Ireri. Doctor, bueno, tiene bastantes preguntas. Si quiere, voy de una en una. ¿No existen hoy en día en México protocolos para el tema migratorio? Y aparte, al ser obligación del Estado satisfacer las necesidades de los infantes, no tenemos entonces la responsabilidad, la sociedad mexicana ante la alza de delitos sufridos por los infantes en tránsito en nuestro territorio. Resumiendo, sí somos responsables por los delitos que sufren los migrantes y sí existen protocolos para México en tema migratorio. En temas migratorios existe un protocolo, pero es un protocolo general. Estamos tratando de un grupo vulnerable, estamos tratando de un grupo donde no se puede tratar de manera general. No podemos ocupar el protocolo para migrantes si dentro de los migrantes existen subgrupos, ¿sí? Entonces, para las niñas y adolescentes no está establecido. Y no está establecido porque a pesar de que me he buscado en todo el ordenamiento por parte del Instituto Nacional de Migración, aparte lo he solicitado a través de transparencia y pues no se cuenta con un protocolo. Y un protocolo previamente establecido debería estar primero la detección de las niñas, niños o adolescentes, ¿sí? Después, hay que entender que muchos pueden señalar una edad menor al momento de que tienen la detención, o pueden señalar una edad mayor, ¿sí? Esas son conductas que se tienen por parte de algunos de estos grupos vulnerables. ¿Por qué? Por sus beneficios. Si tengo 15 años y digo que tengo 19 porque mi complexión me da que tengo 19, seguramente me voy a estar con mis papás, ¿sí? Y no me van a poner con los menores, ¿no? Y seguramente si tengo 17, 16 años, pues voy a decir, y si mi complexión es muy, se presta para que sea de menor edad, pues busco para que me dé. Entonces, ¿cómo puede la autoridad identificar cuál es la verdadera edad? Eso lo ve un médico, ¿no? Pero aparte, se tiene que atender la cuestión psicológica, ¿sí? No es lo mismo un niño o un adolescente que ya transitó 2 o 3 veces, un niño o un adolescente que estuvo involucrado en las pandillas que están, y que se ocupan dentro de ambos territorios, donde cobran el derecho de tránsito, donde cobran el derecho para poder dormir en un vagón, donde cobran el derecho para poder transitar por su territorio. Entonces, estamos hablando de alguien que ya está impregnado de conductas ilícitas. Él quizás no sepa que es una conducta ilícita, pero sin embargo sí
existes, no podemos dejarlo pasar. Entonces, y con un niño que, pues bueno, es su primera vez y es 2 o 3 años menor que mí y lo acaban de separar de sus padres, de su madre o de su padre, pues bueno, lo estamos haciendo propenso de que sea contaminado, podría decirse, por ese tipo de conductas ilícitas. Ahora, ¿somos responsables? Miren, yo siempre he dicho que la responsabilidad también puede darse el no hacer, el permitir. Y claro que somos responsables. Nosotros, en nuestro estado, las autoridades que no apliquen o no salvaguarden ese derecho, pues claramente que somos responsables. O sea, se tiene que hacer, se tiene que atender. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como lo he repetido, esto va a causar un impacto en nuestra misma sociedad. Al joven que llegó a los 13, 14 años y que la delincuencia mexicana, la delincuencia que están en la franja fronteriza, los toman ¿por qué? Porque saben que existe o se les exime de cierta responsabilidad con el nuevo sistema, pues bueno, entonces vamos a aprovechar esta situación o las aprovechan. Entonces, ese joven que lo obligaron a asesinar, lo obligaron a trasladar droga, lo obligaron a robar, puede ser que aprenda a vivir, ese va a ser su único mundo. Y ese mundo, el día de mañana que esa banda o esa delincuencia o ese grupo se desintegre, ahí quedó. ¿Y a qué se va a dedicar? Es lo único que sabe. Y eso va a impactar severamente pues, a la sociedad y obviamente al Estado mexicano. Pregunta Laura Escamilla. ¿Cuál es su experiencia sobre los niños en tránsito, dado que en México es prácticamente un país en tránsito de todo Centroamérica? Pide que precise su experiencia en cuanto a la protección. Mira, yo como les venía, como lo comentaron al momento que me presentaron, yo soy profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y la línea de investigación que tengo es en Derecho de Familia y enfocado a los niños, niñas, adolescentes. Por ahí, si gustan googlearme en Google Academic, ahí tengo varias publicaciones, incluso tengo un libro por la editorial Noblat. ¿Por qué me nace? Porque el derecho tiene muchas ramas, ¿no? Entonces, ¿por qué me nace enfocarme a este grupo vulnerable? Aparte de ser profesor, también soy abogado litigante. Entonces, me encontré con este tipo de fenómenos y los he llevado a los tribunales, los he defendido ante, ante los tribunales y pues bueno, la forma de cómo nosotros o cómo el Estado satisface ciertos derechos no es el idóneo, no es la forma de cómo darlas, de cómo hacerlo. Pues bueno, es algo que lo podemos palpar día con día, día con día. Como te digo, mi primer acercamiento es sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes en toda sociedad, en toda la sociedad. Niñas, niños, adolescentes que se encuentran relacionados en divorcios, niños, niñas, adolescentes que se encuentran relacionados en pérdidas de guardia y custodia, en preferencia de guardia y custodias, niñas, niñas, adolescentes que se ven relacionados con el grooming, niñas, niñas, adolescentes que se ven relacionados con un fenómeno que se llama el síndrome de la alienación parental, niñas, niños, adolescentes que se encuentran en tránsito y que no son de nuestro país, sin embargo, los
se encuentran bajo la protección de nuestras leyes mexicanas y aparte las internacionales. Es a lo que me dedico, tanto lo aplico en la forma de hacer valer una administración en la administración de justicia, y también es lo que he escrito a través de la investigación. Como les digo, son datos duros, o sea, no es algo que crea, piense o suponga, sino es algo que busco antecedentes, busco informes, y informes reales, informes en los cuales yo pueda citarlos, informes en que no es para evidenciar a las instituciones, sino es para poder determinar que existe un área de oportunidad y en la cual nosotros podemos decir, levantar el dedo, aquí hay un área de oportunidad para que el día de mañana podemos tener una mejor sociedad. ¿Cómo? Pues identificando, como les decía, la sociología es maravillosa. Con la sociología como una ciencia accesoria, identificamos, podemos verlos. Muchas veces, digo, no sé dónde estén la mayoría de ustedes, pero muchas veces hemos visto a niños en la calle. Hemos visto a niños pidiendo limosna, hemos visto a niños limpiaparabrisas. Ese es un fenómeno social. ¿Y qué se está haciendo? Ese niño no sabemos si el día de mañana, pues qué bueno que puede encontrarse a un buen mentor, a alguien que los pueda ayudar y pueda ser un hombre de bien, como muchos que la historia nos ha dado, ¿no? O conocidos. Pero, ¿y el lado contrario? Entonces, yo creo que ese es el acercamiento íntimo, tanto de investigación y en la práctica, que tengo. Siguiendo el hilo de la pregunta, también elabora el siguiente cuestionamiento. ¿Y qué ocurre con los niños que se quedan varados en nuestro país en el caso de que sus padres mueran por cualquier razón dentro del territorio mexicano? Bueno, yo creo que ahí es muy subjetivo o subjetiva la respuesta que yo le pueda dar. ¿Qué pasa con esos niños? Pues si tuviéramos nosotros una base de datos, si la tuviera el Instituto Nacional de Migración, esa base de datos, pues pudiéramos tener una respuesta fehaciente. Pues ese niño que salió hace tiempo y que ahora está pidiendo el derecho para poder obtener una identificación para estar en territorio mexicano, el FM3, la forma migratoria que corresponda, el FM1 de turista o el FM2 o el FM3 con actividades empresariales, pues estaría excelente. Pues, o sea, ya tuviéramos respuesta a esta situación. O sea, ese niño que hace tiempo lo detuvieron, lo regresaron, se murieron sus papás y lo teníamos identificado, pero resulta que se nos escapó de donde nosotros lo teníamos resguardado, se nos fue, pero ya sabemos quién es, y el día de mañana hay una solicitud por parte de una persona extranjera. Ese niño, porque lo tenemos a través de algún sistema, digo, estoy hablando hipotéticamente, ya sabemos, ese niño está pidiendo que se le dé una forma migratoria, ya sea residente o ya sea con una actividad. Entonces ya podemos decir qué pasó con ese niño. Si hablamos de una manera hipotética, pues bueno, quién sabe qué podría pasar. A lo mejor ese niño, pues se consigue dentro de su tránsito, a qué puede aspirar, pues, o sea, pues, trabajando en algún súper, no súper porque te piden documentos, trabajando en alguna parcela de alguien, trabajando de mozo, trabajando de ayudante, no sabemos, o relacionado con la delincuencia organizada. Sí, es algo que no podemos definir totalmente cuál sería. A lo mejor teniendo alguna vivencia de alguien ya mayor y que tuvo esa situación y que
nos cuente cómo fue de su vida, podemos tener más o menos un panorama, pero ese panorama va a tener un sesgo de error bastante alto, porque no todos pudieran tener la misma suerte que este señor, ¿no? Sí. Pregunta, agradece la psicóloga por exponer las preguntas y más concretamente, pues agradecer sus respuestas. Pregunta Erika, ¿en qué casos pueden ser repatriados los niños, las niñas y adolescentes migrantes? En todos, o sea, México no puede tener el resguardo total de las niñas, adolescentes que no sean mexicanos. O sea, ellos, el Instituto Nacional de Migración los lleva a su país y ellos, y el país tiene que pues atender a sus ciudadanos. O sea, eso es algo que se tiene que atender. O sea, cada ciudadano, cada país tiene que darle su protección, darle su atención, satisfacer las necesidades propias y pues bueno, así como muchos mexicanos que los traen del país del norte y los dejan en México y ya, pues ya estás en tu territorio, ahora sí, pues eso es lo que pasa, o sea, no existe. Ahora, no hay que perder el hilo, ¿eh? No hay que perder el hilo. No es para que se queden en México, sino para que nosotros, a través de políticas públicas, podamos dejar dentro de cada niña, niño, adolescente, algo que pueda mejorar al ser humano del mañana. ¿Cómo explico? Miren, si nosotros al momento de tratar a un niño, a un niño o a un adolescente como adulto, los estamos tratando como tal. Y si los tratamos como tal, va a tener un problema, un impacto en su vida, y ese impacto es psicológico. O sea, veo que nos están siguiendo psicólogos. Los psicólogos son fundamentales en esta situación. Si ya trae un daño por alguna vivencia, este daño lo llevamos a su país. Si se queda allá, pues bueno, ¿a dónde va a causar ese impacto, ese efecto? La causa ya la tenemos identificada, y eso la identifican los psicólogos perfectamente. Digo, los psicólogos especialistas, porque hasta eso tiene que haber un psicólogo especialista para saber cómo tratar a este grupo vulnerable. Un psicólogo no lo puede tratar de una manera igual a un adulto, y eso está perfectamente definido, ¿no? Entonces, ya sabemos, identificamos cuál fue su vivencia, esa vivencia que tuvo, a dónde va a repercutir, qué va a traer como consecuencias en el adulto. Lo regresamos a su país, podemos iniciar, que sería lo idóneo dentro de un protocolo especializado para ellos, iniciar terapias. Y esas terapias, que si bien es cierto, no las va a continuar porque, pues bueno, se tiene que llevar a su país, pero mientras nosotros hicimos esa labor. El niño, cuando llegue a su país, no sabemos si lo van a llevar, si tienen instituciones que los lleven a su familia, los pongan en su hogar y le digan: a ver, niño, ¿por qué te fuiste? Mira, si aquí tienes todo, aquí tienes tu escuela, aquí tienes tu hogar, aquí tienes tu cama, aquí tienes tu habitación, aquí tienes tus alimentos. No sabemos. Si lo tienen, si lo hacen, pues sería lo idóneo. Pero si no lo hacen allá, ese niño pues ya sabe un camino, y ese niño va a regresar, y cuando regrese puede venir frustrado, puede venir incluso hasta con resentimientos de nuestro país. Entonces, aquí puede detonar una conducta que nosotros pudimos haber mitigado con personal especializado. Algo que es necesario es que toda actuación por parte del Estado a través de sus institutos tiene que ser multidisciplinaria. O sea, que tienen que ser apoyados del derecho,
apoyados de otras ramas de la ciencia como es la psicología, como lo es el trabajo social, apoyados de la sociología. Todo ese conjunto de especialistas van a trabajar dentro de sus áreas del conocimiento. ¿Para qué? Para que obtengamos un resultado. Y obtengamos ese resultado que, si bien es cierto, no vamos a solucionar del todo una conducta de un niño, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé, es algo muy subjetivo, pero ya estamos poniendo la primera piedra. No sé si quedó claro. Muy bien, le elaboro la última pregunta. Cuestiona Victoria, ¿podría ser útil la implementación en México de un programa similar al de servicios infantiles Child Protective Service de Estados Unidos? Claro, claro, definitivamente sí, pero hay que entender que antes de correr, primero tenemos que gatear. Entonces, primero vamos a satisfacer las necesidades primordiales. O sea, eh, como les comentaba, no hay nada imposible, todo se tiene que hacer. O sea, en Estados Unidos, como en otros países, en Argentina, que están muy enfocados a salvaguardar a los infantes. ¿Por qué se da? Porque ya descubrieron, eh, ya se rompió un paradigma que todavía en México lo estamos todavía moldeando. ¿Cuál es ese paradigma? Bueno, antes decíamos que la base de toda la sociedad es la familia, ¿no? Y pues eso se vino acuñando desde tiempo, pero mucho tiempo atrás. Actualmente, con la individualización, ya la base de una sociedad es el individuo mismo, es el ser mismo. ¿Por qué? Porque ya las familias mutaron. ¿Por qué? Porque ya la familia no es papá, mamá, hijos, sino es mamá con hijos, es papá con hijos, o es madre con madres y sus hijos. Familias homoparentales, familias monoparentales, familias ensambladas. Entonces, a través de esa mutación o ese fenómeno social, pues ya le están dando valor al ser humano. Entonces, si nosotros moldeamos al ser humano, pues es cómo queremos nosotros que funcione nuestra sociedad. Entonces, esas niñas, niños o adolescentes que se encuentran en tránsitos y que son detenidos, que es el primer contacto que tiene el Estado para con ellos, si nosotros no lo moldeamos, si nosotros no implementamos, si nosotros no aplicamos conductas viables, si nosotros primero las identificamos, o sea, si nosotros las identificamos y tratamos de implementarles, de transmitirles ese tipo de conductas, podemos obtener resultados fabulosos, resultados que no en el momento nos puede causar ese efecto, pero en un futuro sí puede tener ese efecto. Es sumamente importante. Entonces, México debería, o sea, se debería. Primero vamos a tratar, como lo repetía, en nuestras aulas. Primero vamos a implementar una educación de calidad, una alimentación de calidad, una vivienda digna y de calidad. Todos esos elementos, pues hay que pulirlos, hay que mejorarlos. Miren, cada derecho de cada niño es tan, pero tan sofisticado que no se puede tratar de una forma general. Aquí estamos hablando de los derechos de los niños migrantes, pero dentro de esos derechos que tienen los niños se encuentran inmersos muchos, pero muchos derechos. Y esos derechos tienen su grado de atención y se tienen que atender de la manera específica, no de una manera general. Por decir un ejemplo, la alimentación. O sea, no por el hecho de darle alimentos a un niño, darles una dona que nos cuesta muy barato en cualquier panadería y pues yo ya le estoy dando alimentación.
no es cumplir nada más, es darle una alimentación sana y de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? No se les puede dar, bueno, sale mucho más económico a comprar un refresco de cola de 2 litros y pues yo ya le estoy dando algo de tomar, es una bebida, a darles un agua de frutas, ¿sí? Entonces, la alimentación forma parte totalmente de un derecho, pero no se puede ver de una manera muy general. En la educación, ok, estamos todavía luchando con la forma de cómo educar. No podemos tratar a todos los niños por igual. ¿Por qué? Porque dentro de la rama o dentro de un salón podemos encontrarnos a niños que tienen un déficit en cuanto al aprendizaje. Nos podemos encontrar a niños que tienen Asperger, leve. ¿Y, ¿Y cómo podemos tratarlos igual? Entonces, el profesor, ¿qué estaría haciendo? Estaría atentando con el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque no le está dando una educación de acorde a sus necesidades. No sé si me quedó claro. Muy bien, doctor. Por último, tenemos un compañero que le va a hacer la pregunta directamente. Sí. Sí, buenas tardes, doctor Rolando. Mi Sí. pregunta es, ¿se cuenta aquí con infraestructura de albergues, donde se les pueda suministrar, algún techo para que descansen los pequeños y sus familias y también alimentos? Mira, en mi experiencia, y como lo he repetido, actualmente estoy haciendo visitas. Nos encontramos a veces con situaciones que nos hacen muy difícil este tipo de visitas porque, pues bueno, tenemos que cumplir con ciertos protocolos internos, ¿no? Pero de las visitas que he realizado de manera aleatoria, sí tienen, como te digo, sí tienen un lugar donde están los menores. Un techo, claro que tienen un techo, se encuentra delimitado perfectamente. Si tienen un lugar para dormir, está muy bien, ¿sí? Ahora, la pregunta en realidad es, ¿satisface el descanso de un menor? O sea, satisface, ¿verdad? O sea, todos duermen de manera conjunta, o sea, están todos en línea y todos duermen ahí. Y no es porque se les quiera dar una recámara a cada uno, ni con su aire acondicionado, sino tienen que tener las mínimas en cuanto a la comodidad. En cuanto a la comodidad, tienen un baño y ese baño es para todos. Y hay que ver que, pues bueno, ahí también se ve la cuestión de la higiene. Y hay niños que pudieran tener esa higiene, pero no hay nadie que los esté diciendo, oye, espérate, si te bañas, tienes que bañarte de esta manera, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo. Si no, no. O sea, se cumple, sí se cumple. ¿Tienen un lugar para...? Sí, claro que sí, pero no es Sí, no es sí, porque hago el comentario. Por sí, ejemplo, aquí adelante. en la localidad de Uruapan, he observado que han llegado personas inmigrantes, Sí, específicamente afrodescendientes, como que vienen de Centroamérica, sí, y sí, he sí, observado que vienen con menores de edad acompañados y los he visto en la calle pidiendo, pues algo para subsistir, pues, para satisfacer sus sí. necesidades. Y esa era mi pregunta. Por ejemplo, aquí en la región de Michoacán, ¿se cuentan con albergues? No, no sé, no es de mi conocimiento, no sé si sabe el suyo. No, 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 no. Yo no he realizado la búsqueda en cada uno de los estados. Mi investigación la estoy enfocando más que nada a las áreas de Chiapas y Tabasco porque están en la línea fronteriza. Y lo hago en atención por el contacto, el primer contacto que tiene el migrante con nuestro territorio mexicano. Sí. Además, tiene conocimiento de algunas organizaciones no gubernamentales que asisten a este tipo de personas en tránsito de nuestro territorio. Sí, hay unas que son locales,
están, por ahí coloqué en mis diapositivas unas, hay unas que se llaman Sonrisa Felices, hay otras que las dirige un sacerdote, un fraile, entonces le llaman por su nombre, no recuerdo ahora, y hay muchas iglesias que parte de su labor es atender, darles apoyos a estas personas. ¿Apoyos en qué? En darles comida y, pues bueno, tienen que continuar y darles un alojamiento momentáneo. Por aquí en México se hicieron famosas unas señoras, no sé si alguien puede googlear por ahí, de que les hacían pequeñas comidas, o sea, les ponían comida, bebidas en bolsitas, y cuando pasaba la bestia es el tren que pasa por toda la República Mexicana, y les aventaban la comida. Esa no era una organización, son personas que saben esa problemática, que tienen el sentido humano, que sienten que a quien están ayudando es un ser humano, no es al de la frontera, no es el guatemalteco, no es al hondureño, no, es a un ser humano. Hay que despertar ese espíritu y saber que las fronteras las hacemos nosotros. Pues es muy, muy complicado que nosotros, el Estado, nosotros mismos creamos las fronteras. Sí. Sí. Y como Estado de México, ¿qué obligaciones tendría en caso de que quedaran huérfanos aquí en el tránsito de nuestro país? Pues bueno, si quedaran huérfanos, primero, si son de otro país, pues los tienen que regresar a su país, ¿sí? A menos, todavía no pueden ejercer un derecho como tal. ¿Por qué? Para que puedan ser dados en adopción, sino que el país tiene, pues bueno, tiene el derecho de que sus ciudadanos, de darles la protección máxima a los ciudadanos. Sí, creí que ¿cómo se llama? Podría, por ejemplo, algo de figura de adopción allí, pero ya me resolvió la duda. Sí, se tiene que dar en su país de origen. Oh, bueno. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Esperamos verlo Gracias, en siguientes ediciones. gracias, muy amable. Bueno. Ah. Bueno. Bueno. Sí, sí, le escuchamos. Ahorita regresa Mike. No sé si haya tenido un problema de conexión No, ya. o Sol. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto.